Estamos en el universo cinematográfico del cordencéfalo hasta el video anterior en el que hablábamos de mesencéfalo, y en este momento ya pasamos a hablar de un universo completamente diferente, el de DT, diencéfalo y telencéfalo. ¿Qué es lo que sucede? Que como habíamos mencionado ya en ocasiones anteriores, la notocorda va a tener un influjo en la organización segmentaria, en la formación de metámeras bien establecidas. Y por lo mismo la organización va a ser muy visible, ¿no? Porciones dorsales, alares, moduladoras, inhibidoras, coordinadoras, básicamente aferentes, y eferentes, ejecutoras, básicamente, que van a mantener esta condición de respeto según capas y tomando en cuenta el desarrollo embrionario y la organización embrionaria con un techo, un área tegmental y un área marginal que recordaba las capas embrionarias. En el caso del diencéfalo y el telencéfalo, ¿vamos a tener esa organización? Sí, pero recordemos que ya desde el cordencéfalo había un efecto diferente y encontrábamos los arcos faringios por un lado y por otro señalizaciones vasculares, señalizaciones embriológicas que nos hacían organizar al tubo neural en dilataciones, en vesículas. Estas vesículas proyectadas a formar corteza cerebelosa en el cordencéfalo, y en esta porción que ya no tenemos notocorda, pues los grandes hemisferios cerebrales, corteza cerebral. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para, guiándonos de lo que ya sabemos del cordencéfalo, saber cómo va a estar el diencéfalo y el telencéfalo. ¿A qué me refiero? Pues vamos ahí. Avancemos. ¿Qué pasa con el diencéfalo? El diencéfalo es la primera porción del acroencéfalo, ¿no es cierto? También llamado prosencéfalo, o lo que corresponde al cerebro en sí. Sin influjo de la notocorda, la organización del tubo neural tiene algunos trastoques a lo que habíamos visto hasta aquí. Nos encontramos con todo este tubo neural que tiene un punto de cierre que va a ser la lámina terminal. Esta lámina terminal también nos da una seña de donde concluye el surco limitante que dividía lámina basal y alar. Eso sí vamos a tener todavía, lámina alar y basal. Entonces, esta lámina alar y basal, fíjense en la flecha como lo voy a señalar, miren, aquí tenemos el surco limitante, ya está dividiendo en lámina basal y alar en el tubo neural. Esta es una porción del mesencéfalo. Vemos que continúa acá la vesícula mesencefálica, entramos a la vesícula diencefálica y este surco limitante se ha continuado, pero esta vez toma otro nombre. Esta porción basal del diencéfalo va a tomar el nombre de hipotálamo, y la porción dorsal va a tomar el nombre de tálamo. Hacia acá arriba y atrás del tálamo vamos a encontrar el epitálamo. Gracias a la ubicación de este surco limitante podemos encontrar ya el hipotálamo, el tálamo y el epitálamo en una ubicación que vamos a ver después en un gráfico más claro. Se ubican de tal manera que adquieren su nombre, ¿no? En una posición inferior franca el hipotálamo, el tálamo en una posición intermedia y el epitálamo está francamente sobre los otros, ¿no? De ahí sus nombres. Después, con el desarrollo del adulto, pues vemos que se van ubicando más bien hacia anterior. Acá el tálamo está intermedio y el epitálamo, que sigue dorsal, se ubica ya más bien en una posición algo caudal más que dorsal. Esto lo hemos logrado establecer gracias al surco limitante. Este surco limitante sabíamos que nos ayudaba a distribuir las funciones, o saber las funciones en el cordencéfalo. En este punto todavía podemos darle ese uso. Por lo mismo, sabemos que el hipotálamo, si es que está en la porción ventral, va a tener funciones de tipo basal. Y efectivamente, el hipotálamo tiene funciones de coordinador de la ejecución neurohumoral y autónoma, las funciones que nos mantienen la homeostasia. Aquí les debe llamar la atención que estoy diciendo funciones de coordinación en ejecución. Y decíamos que la coordinación es una función más bien que tiene que ver con el
con la lámina alar, con la porción alar del tubo neural. Aquí es donde empezamos a notar que ya el efecto de la falta de notocorda se ve. Algunas células del hipotálamo van a tener relación estrecha con el tálamo, al punto que la migración y la distribución de estas células va a imbricarse. El tálamo sabemos que va a tener funciones, es así, netamente alares: coordinador, modulador, inhibidor. Y el epitálamo también podemos sospechar que va a tener funciones coordinadoras, moduladoras, inhibidoras, como efectivamente sucede. En este punto, entonces, el único punto de dirimencia sería el hipotálamo. ¿Por qué estamos hablando de coordinación? Efectivamente, por su ubicación sería basal. Pero esa función basal ya no es completamente basal. No tenemos núcleos de ejecución, tenemos núcleos que coordinan la función ejecutora de manera directa, porque ya no tenemos influjo de la notocorda y las estructuras ejecutoras ya se formaron en el cordencéfalo. ¿Ya? Por lo mismo, el hipotálamo es invadido por células coordinadoras. Podríamos decirlo como sucede en el fenómeno de la bola de helado, en el que algunas células de la porción dorsal pasan a la porción ventral a modificar las actividades, ¿no? De ahí, ¿qué más teníamos? Teníamos la lámina terminal. Vemos que este tubo tiene que tener un punto de cierre, como cuando usted cierra un taco para que no se le salgan las carnitas y el guacamole por un lado. Ese punto, decíamos, se denomina lámina terminal. Tubo neural, lámina terminal. Y nos encontramos con el surco limitante que hasta ahora nos ha organizado, nos ha orientado. Este surco limitante en este punto